Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Mi nombre es Juan Carlos y aquí compartiremos historias y vivencias de fe, estudios bíblicos, lecturas de la Biblia, momentos de oración, reflexiones y las transmisiones de nuestra comunidad de fe, Iglesia en Casa, aquí desde Carolina del Norte. Así que comencemos con el episodio de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana de bendición, Señor. Esta mañana de misericordia, este día, Señor, donde tus noticias se hacen presentes en nuestras vidas, Dios, donde nos reunimos a escuchar tu voz, Señor, a escudriñar las Escrituras para ver qué tú nos quieres enseñar, Señor. Permite, Dios, que podamos acercarnos a ti, crecer en ti, fortalecer nuestra fe en ti, encontrar respuestas, Señor, encontrar este aliento, encontrar corrección, encontrar guianza. En general, Señor, que crezcamos más en ti. En el nombre de Jesús yo te pido que nos bendigas esta reunión y todas las personas que escuchan, Señor, este mensaje. Por Cristo Jesús, gloria y honra. Amén y amén. Mira, hace ya como 2 décadas atrás, unos días antes de Navidad, recuerdo que yo fui a trabajar con lo que yo ahora puedo pensar e identificar que era como la influenza o el flu, porque todavía recuerdo lo mal que me sentía. Yo nunca me había sentido tan mal como me sentí ese día. Yo tenía dolor de cabeza, dolor de cuerpo, escalofrío, la luz me molestaba, me dolía fuerte de la cabeza. Y yo recuerdo que yo llegué a ese lugar donde yo trabajaba y fui directamente a la que era mi oficina. Y me sentía tan mal que fui, apagué la luz de la oficina, solo tenía la computadora encendida, trataba porque el brillo me molestaba. Y yo recuerdo que yo intenté trabajar por varias horas, pero me sentía peor. Así que dije, voy a localizar a mi jefe para dejarle saber que necesitaba irme a la casa porque no me sentía bien, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que yo lo llamaba a su teléfono móvil, le enviaba mensajes, le enviaba hasta correo electrónico y no lo conseguía, no lo encontraba por ningún lado y no respondía a mis llamadas, tampoco respondía a mis mensajes. Entonces ya yo estaba desesperado porque de verdad me quería ir, me sentía muy mal. Como me sentía todavía lo recuerdo como el día de hoy. Pero de repente no llega él, sino llega la persona encargada de los recursos humanos de la compañía. Y fue como un respiro cuando yo la vi entrar a mi oficina porque le dije cómo me sentía, lo mal que la estaba pasando y que necesitaba irme a casa y que mi jefe lo intentaba localizar y no respondía. Lo que yo no sabía en ese día es que la razón por la cual ella estaba allí era yo. Ella muy apologéticamente me tiró una palabra de domingo o muy apenada estaba allí y me decía me confesó que no estaba de acuerdo con el propósito por el cual estaba allí, pero que ella había llegado a despedirme. Entonces, lo más doloroso es que muchos años después supe que un amigo mío tuvo mucho que ver en que a mí me despidieran días antes de Navidad. Y ese día, lo último que yo podía pensar o lo último que yo podía sentir es que eso era una bendición. Es más, yo lo que sentía era que era como una traición porque de nuevo eran días antes de Navidad y yo sentía tristeza, yo sentía desesperanza en ese entonces y tenía meses de nacido. Y nosotros éramos relativamente recién casados y yo tenía una hipoteca que pagar. Además, estábamos en el proceso de mudarnos porque habíamos comprado otra casa y estábamos en el proceso final. El ambiente de Navidad, esa festividad, es como que lo menos que tú necesitas eran malas noticias. Y yo no sabía ni qué hacer en ese entonces. Yo recuerdo que sí lloré mucho. Pero hoy yo entiendo algo y es que Dios nunca desaprovecha ninguna oportunidad y usa las temporadas de pérdida para encaminarnos hacia una bendición que no podemos ver en el momento. Es más, ni siquiera nos la podemos imaginar. Así que hoy yo quiero hablarte bajo el título La bendición dolorosa. En la Biblia habla de una bendición que llegó de una manera un poco alterada, ¿verdad? Un poco atropellada. Una bendición que llegó envuelta de dolor. Y la persona recipiente de esta bendición dolorosa dijo, y quiero citar exactamente textualmente lo que dijo: la mano del Señor se ha levantado en contra mí.
Pero la realidad es que lo que se estaba cocinando era una gran bendición que hasta nuestros días, hasta el día de hoy y por toda la eternidad vamos a seguir cosechando de ese evento. Cuenta la Biblia que la historia de una mujer que vivía con su familia de una forma muy prometedora. Ella junto a su esposo y a sus 2 hijos que habían procreado en el matrimonio y lo cual eran hijos varones, lo cual era un dato importante porque en esa época significaba que su futuro estaba asegurado porque había una descendencia garantizada y los varones eran los que se encargaban de echar la familia hacia adelante. Aunque en aquel entonces la Biblia relata que la economía estaba un poco mala, ellos se sentían seguros que podían tomar decisiones para poder avanzar o poder levantarse en las condiciones más difíciles. Ellos eran bendecidos y se sentían que se podían enfrentar a cualquier obstáculo que la vida le lanzase. Pero no te voy a contar más nada de lo que yo interpreto que pasó, sino que quiero que me acompañes a leerlo en la Biblia. Y esto es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento. Se llama Ruth, el libro de Ruth, y vamos a estar leyendo en el capítulo 1. Y hoy les prometo que nos vamos a quedar enfocados en ese capítulo. No voy a utilizar otras citas bíblicas. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y la iglesia dice, amén. En el tiempo en que distintos líderes gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. Verso 2. El hombre se llamaba Elimelec. Su esposa se llamaba Noemí. Y sus 2 hijos, mira que lo leí como 15 veces para decir no se me va a enredar. Mahlón y Quilión. Todos ellos eran efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. La Biblia nos relata en esos versículos que comenzó un tiempo de escasez en la región y a ellos les llegó la noticia de que en el reino de al lado la cosa iba más bien o iba mejor. Parecía que la grama del vecino estaba y se veía y sonaba más verde. Moab en ese entonces era conocido por su prosperidad y por su riqueza y gracias a la agricultura que se practicaba y el comercio vibrante que tenían. La región era súper famosa por las ciudades que tenía. Pero hay un detalle importante sobre Moab y era que a Moab se le consideraba un reino pagano, ¿verdad? Y ellos estaban pensando en emigrar hacia allá. Así que no era cualquier decisión la que estaban tomando, pues implicaba dejarlo todo y seguir en pos de un desconocido. Y a veces nosotros tomamos decisiones movidas por la necesidad sin considerar o sin explorar o sin siquiera pensar las consecuencias de esas decisiones que vamos a tomar. Mira, es súper peligroso que en los tiempos de crisis nosotros tomemos decisiones apresuradas que son movidas por la desesperación o la necesidad y no sean movidas por la fe, a lo cual y tú estamos llamados, porque tú y yo somos llamados a que la fe en el Señor sea el combustible de nuestros días, ¿verdad? Así que eso lo tenemos que tener presente en cualquier decisión significativa que nosotros tomamos. El verso 3 dice, pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. 4. Estos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, 5 murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Lo que comenzó como una búsqueda de vida terminó en muerte y terminó en vacío, ¿verdad? Lo menos que podía era ver ella que en medio de esas pérdidas que ella estaba experimentando, se le murió primero el marido y un tiempo después se le murió los hijos. Lo menos que ella podía ver era la mano de Dios obrando. Al contrario, parecía todo lo contrario, ¿verdad? Noemí podía pensar que estaba perdiéndolo todo, pero Dios estaba preparando un futuro y que cambiaría la historia.
aquella Navidad, identificándome conmigo, que yo lloraba, que pensaba que lo había perdido todo, ¿verdad? Porque había perdido la fuente de ingreso de la familia y pensaba que le había fallado a Lucián y pensaba que le había fallado a Ian en ese entonces y que no tenía dirección de qué era lo que iba a hacer, no podía ver a Dios por ningún lado. Y entonces yo leía esta historia y cuando escribía mis notas me identificaba con Ruth, porque o con Noemí, debo decir, porque yo decía como que no, yo puedo entender cómo ella sentía que no veía, que Dios no estaba por ningún lado. El verso 6 dice, Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró que el Señor había acudido en ayuda a su pueblo al proveerle alimento. Entonces ella, en medio de su dolor, en medio de su luto y en medio de sus esperanzas, le llegaron noticias de que Dios estaba restaurando a Belén, de donde ellos eran oriundos. Así que ella decidió empacar sus cosas y decir, bueno, vamos a regresarnos a casa. Entonces, aun cuando no tenemos lo que, no entendemos, debo decir, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, su fidelidad siempre va a seguir intacta. Noemí, pensando lo que estaba perdiéndolo todo, pero Dios estaba preparando ese futuro que iba a cambiar su historia y la nuestra y la de toda su comunidad y, como digo, la nuestra hasta el día de hoy. Verso 7. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Había salido de Belén junto con sus hijos y con su esposo y ahora estaba caminando enviudada, sin hijos, pero con dos nueras a quien ella amaba y esas nueras las amaban a ella recíprocamente, dice la Biblia. El verso 8 dice, entonces Noemí dijo a sus dos nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. 9. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto. Verso 10. Exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Noemí, sintiéndose vacía, que no cree que tenga nada que ofrecerle a Ruth y a Orfa, porque mira, lo que pasa es que muchas veces nosotros, cuando experimentamos un dolor significativo, sentimos que somos una carga para otras personas, pero Ruth veía algo en Noemí, Ruth veía algo diferente en Noemí, y era que veía el reflejo de la presencia de Dios, aunque ella estaba hecha un manojo de dolor y de pesadumbre y se sentía abandonada por Dios, pero aún así ella veía algo en ella que le decía, no, yo me quiero ir contigo. Porque así es Dios, aún en nuestra debilidad, en nuestros momentos más críticos, en nuestros momentos más angustiosos, otros pueden ver la luz de Él reflejada en nosotros. Mira lo que dice el verso 11, mira qué lindo eso. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? 12. Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, el verso 13 dice, los esperarían ustedes hasta que crecieran y por ello se quedarían sin casarse. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Noemí no solo está triste, sino que cree que Dios está en su contra. Mira, no lo vemos aquí, pero en el verso 20, su dolor era tan grande que cuando ella regresó a su ciudad, ella dijo, no, ya yo no me llamo Noemí, yo me llamo Mara, porque Mara significa amarga. Ella hasta se cambió el nombre debido a su dolor. Lo peligroso es que en tiempos de prueba, podemos ver a Dios como nuestro enemigo en vez de verlo como nuestro refugio y eso es muy, muy peligroso. Eso era lo que ella estaba experimentando. Imagínense, ¿quién la culpa si él estaba viviendo una desgracia tras desgracia? Y la decisión que ellos tomaron pensando en un mejor futuro y una estabilidad, lo que le trajo fue maldición y muerte a lo que, o aparente, ¿verdad? O lo que aparentaba.
Ella creía que ya su historia se había terminado, no le veía esperanza al futuro, no sabe ella o no sabía ella en ese entonces que Ruth era la clave para la historia de redención de Dios, de la cual y tú y yo somos recíprocos. Lo que Noemí vio como una pérdida, Dios lo quería usar para la salvación del mundo. Ella cree que fue a Moab a buscar la muerte, pero resultó ser todo lo contrario. Encontró la vida y ni siquiera lo sabía. Esta semana yo le hablaba a alguien de los retos, uno de los retos que más grandes nosotros tenemos como seguidores de Cristo es que nosotros vemos las cosas desde nuestra limitación, ¿verdad? Y desde de nuestro tiempo y de nuestro espacio que es limitado. A diferencia de Dios, que Él tiene la capacidad en su omnisciencia, omnipresencia, de ver las cosas desde su perspectiva eterna, ¿verdad? Y nosotros la miramos desde nuestra deficiencia limitada, desde esa perspectiva limitada, pero Él no tiene esa deficiencia, Él puede ver todo el plano. Entonces, ¿cuántas veces hemos creído que Dios nos ha abandonado? ¿Cuántas veces estamos en medio de una crisis, en medio de una situación y nos sentimos que Dios no está en el asunto? Y la realidad es que no nos damos cuenta que Él sigue escribiendo nuestra historia. Noemí pensó que, hablando de historia, que su historia había terminado en tristeza, pero Dios estaba preparando un nuevo comienzo. A través de Ruth, Dios no solo le restaura la vida de Noemí, sino que pondría en marcha el linaje precisamente del rey David y eventualmente de Jesús. Esa decisión de moverse allá, ese luto, ese abandono, ese sentir que Dios la había abandonado, fue lo que precisamente Dios utilizó para traer el linaje de David y por consiguiente de Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que en cualquier temporada de vida que uno se encuentre, uno debe de recordar que Dios sigue obrando incluso cuando no lo veamos, cuando no lo sintamos. Noemí, que pensaba que su historia había terminado, pero Dios estaba escribiendo ese capítulo hermoso de redención. Y Dios puede y cree y es capaz de restaurar todo lo que aparentemente hemos perdido o nos ha afectado, o lo que tú puedes ser que hayas creído perdido. Dios tiene la habilidad de restaurarlo. Dios puede hacerse presente. Y como decía anteriormente, en esos momentos que tú sientes que Dios no está ahí manifestando, que puede ser que uno siente que está, hay una expresión en inglés que dice el back burner, que sea como la parte de atrás, como que no está en la lista de prioridades. Dios siempre está obrando a favor nuestro, pensando en nosotros, pensando en utilizarnos para ser instrumentos de bendición y traer bendición a otros. Noemí, que pensaba que su bendición provenía a través de su esposo jamás pensó, jamás se imaginó que era lo que Dios iba a utilizar, que era su nuera, ¿verdad? Que para colmo era extranjera un reino pagano. Y eso era lo que Dios estaba pensando en utilizar, en insertar dentro del linaje de Jesús. La belleza de Dios y cómo Dios opera es que Dios siempre supera nuestras expectativas y nuestros patrones y nuestros conceptos preconcebidos, hasta nuestros prejuicios, ¿verdad? Porque sí es bien sabido que dentro del linaje de Jesús, ascendencia, sí, dentro de la ascendencia de Jesús hay todo tipo de personas, desde extranjeros, paganos, prostitutas, ladrones, mentirosos y asesinos, y eso no limitó a Dios para redimir toda esa generación hasta llegar a Jesús. Así que lo que quiero decirte con esto es que nunca subestimes lo que Dios puede utilizar para bendecirte, aun si esto nace del dolor. Te lo voy a decir de nuevo porque esta es la parte que a veces en momentos de angustia se nos olvida. Nunca nosotros debemos de subestimar lo que Dios puede utilizar para bendecirnos, aunque su génesis haya sido el dolor. Hoy el Espíritu de Dios nos recuerda que es el momento de confiar en su plan, aunque no lo entendamos, ¿verdad? Hay una canción que se puso muy de moda, ¿verdad? Que habla precisamente de esto. Sé que estás obrando, aunque no pueda verte, sé que estás obrando, ¿verdad? Y a eso es lo que nos llama esta historia, que yo te invito a que tú la continúes leyendo en tu casa, porque es una historia preciosa de redención y cómo Dios cambió la muerte y el luto y lo que parecía que se había acabado en una nueva esperanza de vida.
puestos de pies. Aleluya. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú utilizas aún las experiencias más negativas de nuestra vida como oportunidades, Señor, para acercarnos más a ti. Gracias porque siempre estás pensando en nosotros, en cómo provocar que nosotros nos acerquemos a ti, que te hagamos una prioridad, Padre. Permite, Señor, que podamos reflexionar sobre esta historia y pensemos, Señor, en que nuestras decisiones deben de estar alineadas a tu propósito en nosotros. Deben de estar alineadas en el plan que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias porque aún en medio del dolor tú te manifiestas, Señor. Noemí jamás se imaginó, Señor, que en el momento que ella estaba experimentando, que decidió cambiarse su nombre, tú estabas pensando que tú tenías un plan mucho más alto para con ella, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque las Escrituras nos dejan plasmada, Señor, esta historia para recordarnos, Señor, que aunque nosotros nos equivoquemos, Señor, tu voluntad siempre va a ser manifiesta, Dios. En el nombre de Jesús, renueva nuestra fuerza, Señor, renueva nuestra confianza. Yo te doy gloria y honra por Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet pastorjuancarlos.com o iglesiacasanación.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.